damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir primer libro de Samuel. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Primer libro de Samuel, capítulo 16. En el capítulo 15 vimos cómo el rey Saúl aparentemente estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Se fue a la guerra, acabó con los amalecitas, pero perdonó al rey, a su familia, y también perdonó las mejores ofrendas, ¿no? Los mejores animales, mejores ganados. Así mostraba en la Biblia. Y Dios le había ordenado que mate todo, que destruya todo. Recuerden que ofrecer a Dios un animal que Él ha considerado inmundo, que Él ha considerado maldito, es prácticamente ofrecerle lo peor a Dios. Pero ¿qué fue la respuesta que dio Saúl cuando el profeta Samuel le dice: ¿qué son estas vacas que estoy escuchando? Bueno, el pueblo quería para ofrecer los sacrificios a tu Dios, decía. Entonces mucha gente, habíamos visto en esa parte, quiere ofrecer a Dios cosa que Dios ha maldecido o cosa que Dios aborrece. Mucha gente así es. Imagínense. En aquel tiempo eran ovejas, vacas, pero ¿qué era lo que tenían esos animales? Eran fruto de robos, saqueos, asaltos y crímenes que habían cometido los amalecitas. Porque los amalecitas tenían la característica de robar, asaltar a la gente. Entonces, por eso ese pueblo era odiado y menospreciado por Dios. ¿Y desde dónde? Desde el tiempo en que ellos salieron a atacar al pueblo de Israel cuando salían de Egipto. Entonces, si uno lee la Torá, si uno lee la ley de Dios, los escritos de Moisés, va a entender por qué Dios le está dando esta orden al rey Saúl. No era por capricho de Dios, era algo que estaba establecido. Dios le había dicho a Moisés: de generación en generación vas a tener guerra contra Amalek. Entonces, acá no es un mandato que se está inventando, es algo que ya estaba establecido. Pero como el rey Saúl perdía más tiempo vanagloriándose a sí mismo, no entendía los planes de Dios. Igual que hoy en día la humanidad pierde mucho tiempo en muchas cosas. Cuando vos le decís las cosas de Dios, parece que le está hablando en chino, en japonés. No puede ser, no creo, no entiendo, no me parece. Me parece que ustedes están muy equivocados. Claro, como no estamos pendientes en las cosas de Dios, parece que es algo raro lo que estamos hablando. Bueno, así mismo también le pasaba al rey Saúl. Y al final, Dios le rechazó para que no sea rey. Y le dijo, ya Dios ha buscado, el profeta Samuel, un hombre conforme a su corazón. Y vimos cómo reaccionó el rey Saúl. Sí, pero bueno, ven y hónrame ante la gente. Yo ya me arrepentí, pido perdón. Al final era un arrepentimiento ante la gente. Que la gente vea que yo me arrepentí. Que la gente sepa que yo hice mal, pero que vos me estás apoyando otra vez. Eso nada más quería Saúl. Pero en su corazón no había arrepentimiento. ¿Cómo podemos descubrir? Digo, alguien viene y me dice: pastor, estoy arrepentido de las cosas que hice. Entonces yo acepto su arrepentimiento. Pero ¿cómo podemos saber que está arrepentido? ¿Cómo yo puedo saber que una persona está arrepentido? ¿Cómo? ¿Cómo se puede saber? Cuando me dice estoy arrepentido, ¿significa que está arrepentido? No, ¿verdad? ¿Cómo se puede saber? ¿Quién sabe? Claro. A medida que va pasando el tiempo, se va notando si hay o no hay arrepentimiento. No necesita luego una persona mencionar mucho: me arrepiento, me arrepiento. Tiene que verse el arrepentimiento. Tiene que manifestarse. Entonces acá Saúl, sí, he pecado contra Dios, sí, ay, ven. Pero después, cuando empiece a accionar, se va a ver su verdadero corazón.
Y eso es lo que nosotros vemos también hoy en día. La gente, sí, fallé, hice mal, sí, yo ando mal, sí, pero no hay resultado en su vida. Sigue siendo igual. Sigue siendo la misma persona, sigue haciendo las mismas cosas. Entonces no ha hecho un teshuvá verdadero. No ha regresado, solamente ha tenido remordimiento nada más. Remordimiento tal vez porque ha ofendido al hombre, pero nunca se ha sentido mal de haberlo ofendido a Dios. Bueno, así terminaba el capítulo 15, ¿no? El versículo 35 del capítulo 15 dice: y nunca más vio Samuel a Saúl hasta el día de su muerte. Y Samuel lloraba por Saúl, y el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl como rey sobre Israel. Nunca más se encontraron. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, fíjense una cosa, Saúl ya no le podía buscar a Samuel. Y atienden muy bien esto. ¿Por qué creen ustedes que Saúl ya no podía buscarle más a Samuel? Porque a partir de ese momento, él ya estaba viviendo en total rebeldía contra Dios. Y si se encontraba con Samuel, Samuel sí o sí le iba a decir que estaba mal, que estaba mal, que estaba mal. Entonces, ¿por qué mucha gente no quiere encontrarse con el que predica la palabra o el hermano que habla la palabra? ¿Por qué huye? ¿Por qué se esconde mucho? Porque no quiere escuchar sus verdades. Ustedes saben que si hay gente que está viviendo conforme al mundo y hay gente que está viviendo conforme a la palabra, esa gente se va alejando de ellos. Porque claro, si vos estás viviendo conforme a la... Supóngale que venga un grupo de amigos en su casa y traigan su cerveza, su música y les invite ahí a una parranda. ¿Ustedes qué le van a decir? Disculpe, acá nosotros ya no usamos eso, ya no nos gustan esas cosas, por favor. Entonces, poco a poco esa gente nos va a querer más compartir con ustedes. No va a querer buscarles. O quieren decirle algún secretito, no sé, algunos amigos quieren hablarle algunos secretos de ahí de amigos. Ya no les va a buscar más, ¿no? Porque ya no van a poder ustedes apoyarle. Supuestamente, ¿no? Ya no deberíamos de estar apoyándonos. Cosas así, secretitos. Entonces, ¿por qué Saúl ya no podía encontrarse más con Samuel? Porque Samuel ya no iba a consentirle nada. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, ya él empezó a vivir. A partir de ese momento, como ya me rebelé contra Dios, como ya él me honró ante las personas, a partir de ese momento yo voy a hacer lo que quiero. Voy a vivir como quiero. ¿Entienden? ¿No? Entonces, pero ante la gente él va a decir, sí, Dios está conmigo. Ante la gente va a estar con Dios. Pero la verdad, al separarte del profeta, del que te ungió, del que te puso como rey ante la sociedad, vos ya te apartaste de Dios. Entonces solamente está usando tu jerarquía y tu poder. A eso terminan muchas personas. Se queda con el título de que soy creyente, soy cristiano. Tengo Biblia y me iba a la iglesia. Con eso se quedó. Pero ya no es más nadie que está relacionado con Dios. Ya es una persona común, pero con título de seguidor de Yeshua. Con título nomás. Tarde o temprano va a ir decayendo. Tarde o temprano se va a ir notando la decadencia. Y cada vez va a ser peor. La Biblia, hermano, nos está enseñando algo. El camino que Dios nos está mostrando, cómo uno va en decadencia a pesar de que fue ungido por Dios para liderar su pueblo, para tener una función especial, pero por no entender la voluntad de Dios, por menospreciar su ley, su Torah, su palabra, va en decadencia. Contrario, el que está buscando a Dios, Dios le va levantando. Y vamos a ver hoy, vamos a tratar de entender de este hombre que tiene el corazón de Dios, por qué es así, por qué llegó a ser. Nosotros que tanto nos quejamos muchas veces de que hemos sido menospreciados en la vida, de que nos maltrataron, de que hemos sufrido mucho. Y vamos a ver quién era este hombre que Dios eligió. Realmente una persona que ha pasado peores cosas. Bueno, capítulo 16, el versículo 1 dice así. Y dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo has tú de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de un rey. Samuel lamentaba
no solamente el que Saúl se haya rebelado con Dios, sino que era la oportunidad de que el pueblo podía cambiar delante de Dios. Habían triunfado contra los filisteos, habían derrotado a otros ejércitos. Era la oportunidad de que Israel podía salir adelante. Y él estaba teniendo mucha esperanza ya en Saúl. Él mismo ya también estaba idolatrando a Saúl. Y ahora le decepciona así. Entonces se lamenta. Es como le dije la vez pasada, cuando ustedes se decepcionan de un hombre y a quien ya parece que el mundo se acabó. Porque parece que ese líder era el que tenía la voluntad de Dios y con él íbamos a salir adelante. Entonces ustedes ya le miraban más al líder que a Dios. Así se quedó Saúl. Ya, le dijo Dios. Ese era un plan que yo tenía. Ese no era mi voluntad. Vos sabías muy bien que esa no era la voluntad que yo tenía. Ahora prepara tu cuerno, un cuernito que yo tenía así como eso, pero tapado, donde cargaban un aceite especial para ungir. Y era muy importante esto porque Samuel era el último juez. Juez era alguien que tenía la voluntad de Dios, que hacía las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso era muy importante cuando él ungía a alguien. Después de que él le ungía a alguien, entonces esa persona ya quedaba con la autoridad. Así la Biblia está estableciendo. ¿Y dónde dice que le envió? A Belén, un pueblecito pequeñito, insignificante, donde casi nunca el profeta iba. Ahí le está mandando. Fíjense lo que le dice Samuel. Fíjense, versículo 2. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo llega a saber, me matará. El Señor respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio al Señor he venido. Fíjense lo que está pensando Samuel. Si yo me voy a Belén con mis aceite y Saúl se llega a enterar que fui para ungirle a alguien allí, me va a matar. Ya entonces él entendía el corazón de Saúl, ¿no? Ya sabía que él estaba viviendo totalmente sin guía de Dios. Él es capaz de matarme, él ya perdió el control. Ustedes saben que cuando una persona que antes servía a Dios, hacía las cosas de Dios, pues de repente se rompió esa relación con Dios, ya no es más de confianza. ¿Se dan cuenta? Pero ese era hermano. Él iba a la iglesia antes, ¿suelen escuchar eso? Él escuchaba la palabra. Sí. Pero el día en que rompió su relación con Dios, ya se perdió también la confianza. Es capaz de hacer cualquier cosa. Así. Entonces el profeta mismo está diciendo eso. Él es capaz de matarme. Él es capaz de matarme. Y Dios no le está diciendo: no te va a matar, tranquilo. Le está confirmando: bueno, entonces vas a usar una estrategia. Vas a decir que te vas a ir a ofrecer un sacrificio a la ciudad de Belén. Entonces, él pensará que vos estás haciendo solamente la voluntad de Dios. Versículo 3. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te diga. Esta vez, la elección Dios le va a dar a Samuel, pero va a venir de Dios. Él va a elegir el rey, el que él crea que es necesario. Y van a ver ustedes la diferencia que hay entre el hombre que elige Dios y el hombre que elige el hombre. ¿Cuál es la diferencia? Hizo pues Samuel como le dijo el Señor, y cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibir con miedo y dijeron: es pacífica tu venida. Y acá hay una pregunta: ¿por qué tienen miedo la gente de Belén? Y la gente de Belén, que era de la tribu de Judá, siempre estaba más a favor del profeta. Siempre estaba más a favor del profeta. Entonces lo que ellos están pensando: estamos ya nosotros en guerra, estamos en conflicto, ¿qué problema hay? ¿Vos venís con paz o hay un conflicto? ¿Vos estás huyendo? Eso es lo que están preguntando. Porque no era común que el profeta venga a Belén. No era un pueblo muy importante. Casi nunca se fue ahí. Entonces es raro. Desde ahí ya empieza lo raro, ¿no? Belén. De ahí va a ser ungirme para el rey. Bueno, y versículo 5, ¿no? Y él respondió: en paz vengo a ofrecer sacrificio al Señor, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Entonces santificó él a Isaí y a sus hijos y los llamó al sacrificio. Esto es parte también de lo que la ley dice. Y aconteció que cuando ellos vinieron,
él vio a Eliab. ¿Quién es Eliab? Es el hijo mayor de Isaí. Y directamente cuando le observó Samuel en su corazón, dijo, este es el que Dios tiene preparado para ser rey. Porque ¿cómo era Eliab? Eliab era de porte grande, atractivo, apuesto, y tenía esa pinta de guerrero, de bareté. Coja él al rey ñacotea. ¿Entiendes o no? Entonces, todavía Dios no le está diciendo, pero él ya está pensando, ese es el tipo de rey que necesita Israel. Así. Una onda así como era Saúl también. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y se dijo, de cierto delante del Señor estás ungido. ¿Se dan cuenta cómo hasta el mismo profeta que habla con Dios puede caer también en la trampa de la apariencia? ¿Puede caer o no? Nosotros decimos, no, los que estamos con Dios, los que servimos a Dios, jamás vamos a caer en tentaciones como esta, ¿no? Porque somos espirituales. El profeta ya está cayendo ante la apariencia. Él está viendo la apariencia de Elías y dice, este es el que Dios va a elegir para ser el rey. Y el Señor respondió a Samuel, fíjense lo que le dice, un versículo muy famoso que deberíamos aprender todo. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, según la Escritura, le está enseñando a su profeta, no mira lo que mira pues el hombre, mira lo que está delante de sus ojos. Pero el Señor mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Nosotros observamos lo que nuestros ojos ven, ¿no? Pero dice la Escritura que Dios mira el corazón. Nosotros no podemos ver el corazón de la persona, pero el corazón de la persona se puede manifestar. Ustedes saben eso, ¿no? Por eso es que yo no puedo ahora mirarle a usted y decir, usted tiene este corazón. O la cara que ponen ya manifiesta su corazón. Puede ser que sea la cara nomás así, ¿no? Pero el corazón diferente, ¿no? Puede ser que algunos pongan una cara de angelito, pero al salir acá, puro demonio, ¿no? Otros tengan cara de demonio, pero realmente son angelitos. Todo puede ser variable de acuerdo a mi vista. Pero el corazón, Dios sabe, y la única forma de que yo pueda saber sus corazones es cuando empiecen a moverse. ¿Me entienden? Entonces quiere decir que Dios sabe nuestro movimiento. Yo, por ejemplo, no sé qué hacen ustedes cuando no están aquí. ¿Sí o no? Yo no sé. Pero ¿quién sabe? Dios sabe. Dios sabe lo que hacen en su casa, lo que hacen en la calle, en la escuela, en el trabajo. Dios sabe todo. Lo que están pensando, lo que no están pensando, lo que quisieran pensar y no pueden pensar, todo sabe Dios. Por eso dice, Él ve el corazón. ¿Entienden? Nosotros muchas veces después recién. Entonces, esto es muy importante porque a través de este punto también la gente puede identificar o puede calcular para su vida. Hoy en día, ¿en qué se basa la humanidad para juzgarle a alguien? Para calificarle, ¿no? ¿En qué se basa? En la apariencia, ¿no? Especialmente entre los jóvenes, ¿en qué se basan para elegir quién sería su media naranja? ¿En qué se basan? Si tiene buena apariencia. Primero se fija en la apariencia. Y muchas veces es lo peor, ¿no? Que hay. Vos te fijas primero en la apariencia y después viene lo peor. Entonces tenés que conocer el corazón de la persona. Ya les dije cómo conocer el corazón de la persona. Observá cómo camina, cómo anda, cómo se comporta con sus padres, cómo es en el barrio, cómo es el trato. Ahí vos estás viendo más o menos su corazón. Esa es la apariencia puede ser superficial un momento. Quiero ver un texto que dice en la Biblia, Proverbios 31:30. Proverbios 31:30. Fíjese lo que escribió el sabio, Proverbios 31:30. Engañosa, ahí dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Acá la palabra gracia quiere decir que es muy, ¿cómo se puede decir? Amable. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy simpático y muy amable, exageradamente amable. Ya supera su amabilidad, ya pasó el límite de amabilidad. O sea, algunos ya quedan
vos sabés qué amable, qué cariñoso, qué bárbaro, Ya, eso nomás ya le hace derretir todo, ¿no? Que es muy cariñoso, me trata bien, todos esos detalles cuida. Todo esto es engañoso, cuidado. Entonces, primer punto engañoso, acá engañosa, es la gracia y vana. ¿Qué quiere decir vana? No sirve. La hermosura. Aparte de que es muy cariñoso, muy gracioso, muy especial, es muy guapo o guapa. Muy guapo y guapa. Completa ¿cómo se dice? El clan que yo quiero. Tiene todos los requisitos. Y pon, y yuku, orecopaiteai. Hizo güey, pero mira el detalle. Bueno, ahora, ¿qué dice la Biblia? Engañosa y la gracia y vana es la hermosura. La mujer, podemos poner también hombre ahí, los dos entran ahí. Que teme al Señor, esa será alabada, dice. Teme al Señor, alabada. Ahora Samuel está viendo ¿qué cosa? Hermosura, gracia, parece hombre que va a dirigir bien, pero no está viendo algo. ¿Será que esta persona teme a Dios o no? Eso no ve. Eso no se ve de entrada, ¿no? ¿O se ve? Bueno, ahí está. A eso es lo que Dios le va a alabar. Alabar significa también servir, permanecer con Él. No se fijen entonces en la hermosura, porque eso Dios no va a alabar. Dios no va a consentir ese punto. Continuando. Bueno, versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel, quien dijo, tampoco a este ha elegido el Señor. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido el Señor. E hizo pasar Isaí a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos 7 hijos ya. Entonces hasta Samuel ya estaba preocupado porque ya pasaron todos. Entonces Dios se equivocó, porque ya pasaron todos los hijos de Isaí. Ahora la pregunta es que nosotros tenemos que hacernos, ¿por qué Isaí no le trajo a todos sus hijos si había más hijos? Porque claro fue el profeta Samuel cuando le dijo, llama a todos tus hijos. ¿Por qué no le llamó al otro? Ustedes no se hicieron esa pregunta. ¿Por qué? Si el profeta Samuel le dijo, llama a todos sus hijos, no solamente a esto. O no tenía tiempo, o se olvidó, o algo hay en este hijo que no le gusta a Isaí. ¿Sí o no? Algo, no sé si ustedes serán así, ¿no? Pero hay padres que por alguna razón a uno de sus hijos medio que no le agrada tanto cuando saben alguna historia fea sobre su vida, ¿no? Ojalá que nosotros no hayamos tenido esa anécdota. Y si tuvimos, no se preocupen. Porque si en la vida hemos sido despreciados o menospreciados, inclusive por nuestros padres, tenemos nuestro Padre Dios que Él está buscando cómo recuperar todas esas cosas. Bueno, entonces, ¿quién faltaba acá? Vamos al versículo 10. E hizo pasar Isaí a los 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor, aún queda el menor. Falla tremenda de Isaí. Falta y tipetei. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo? Y miren lo que le dice Samuel. Y él respondió, aún queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y una cosa también que yo estaba averiguando, que en aquella cultura no era común ponerle al menor a apacentar las ovejas. Porque apacentar las ovejas era un trabajo peligroso. Podía salirle león o oso, que la Biblia menciona que le salieron a David. Mientras los mayores están ahí disfrutando de la cena, el otro está ahí en el campo apeligrándose. Eso no era una costumbre, no era normal.
que se haga estas cosas. Pero bueno, aquí él le puso a su hijo menor, que tendría como unos 16 años, cuidando las ovejas. Algo no estaba bien acá, algo no funciona. Entonces Samuel le dice, mientras no venga, él no vamos a comer. Esto es como una amenaza de que acá no se va a hacer ninguna unción, aquí no va a haber ninguna cena. La cena en la Biblia representa pacto o alianza. Cada vez que se hace una cena o cada vez que se hace un pacto o una alianza, siempre se hacía una cena. La cena es para hacer pacto o alianza. Mientras no venga ese niño, no me voy a sentar, no vamos a comer. Entonces se fue a llamarle, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que cuentan la gente? ¿O qué son los comentarios? Porque la Biblia como que no nos da tantos detalles, pero leyendo los salmos de David, podemos más o menos tener una idea de qué es lo que había ocurrido. Ahora, comentarios. Hay varios comentarios. Por ejemplo, hay uno de que David era un hijo ilegítimo. David no era un hijo legítimo de Isaí. Uno de los comentarios. Otro de los comentarios era que la esposa de Isaí había sido repudiada antes, pero según lo que yo estaba leyendo en la Biblia, puede concordar alguno de eso. Vamos a ver un texto de la Biblia. A ver, Salmo 51. Salmo 51. Vamos a ver qué dice David sobre él. Y de ahí vamos a analizar. Salmos 51. Y atiendan bien lo que él está narrando acá. Este salmo, él está hablando acerca de confesando su pecado que tuvo con Betsabé, y está sintiendo dolor en su corazón, y está confesando lo terrible que es haber caído en semejante pecado, ¿no? Y miren lo que él dice, el versículo 1, 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, versículo 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esta palabra puede significar muchas cosas, ¿sí o no? Pero vamos a leer lo que dice ahí nomás. No vamos a especular lo que pueda significar. Vamos a leer lo que dice ahí nomás. Vamos a tratar de creer lo que David nos está diciendo, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Qué dice ahí? He aquí estoy yo, este hombre soy yo, soy alguien, he aquí en maldad. Maldad es anomía, que quiere decir transgresión de la ley, transgresión de la palabra, pecado. He aquí en transgresión de la palabra, en pecado he sido formado. ¿Quién habrá transgredido la palabra para que él haya sido formado en maldad? ¿Quién habrá hecho desobediencia a la palabra para que él haya nacido en maldad? Y siempre nosotros decíamos, y Adán pecó y por eso él nació en maldad. Pero miren qué sale más. Y en pecado, que es transgresión a la ley, me concibió mi madre. ¿Y cómo es que se concibe a una persona? Cuando el papá y la mamá se juntan, ahí se concibe al niño. Si el papá y la mamá están casados legalmente, el que ellos se junten para concebir un hijo, ¿es pecado? No es pecado. Pero si el papá y la mamá no son pareja, no son casados o son casados aparte y se juntan para tener un hijo, ¿qué es eso? ¿Qué es? Entonces ahora podemos entender lo que David está diciendo, ¿no? Sí, he sido concebido en pecado. Entonces, y justamente ¿en qué momento él se está acordando de eso? Precisamente cuando está recordando lo que él mismo acaba de hacer. Acaba también de juntarse con una mujer casada. Y está sintiendo dolor en su vida, está sintiendo carne propia el sufrimiento por haber cometido semejante pecado. ¿Me están entendiendo, no? Entonces, creo que estamos descubriendo el por qué Isaí
no le quiere mucho a David. Ahora, si en pecado le concibió su madre, hay varias preguntas. O su mamá cometió adulterio con otra persona, o ella no era una mujer decente, era una ramera, porque muchas veces había esa costumbre de que algunas veces algunos hombres pasados de copas se iban con rameras y concebían y después la ramera le traía al hijo y le dejaba. Muchas veces ocurría eso. Hay casos. Ahí en la Biblia, en Jueces, hemos leído casos así, de que algunos, su padre se fue ahí a parrandear y tuvo unos hijos de una ramera y la ramera, este no es mi caso, viene y le deja ahí a cargo de su papá. ¿Me entienden, no? Y puede ser que haya sido este caso. De ahí que los hermanos de David como que no le consideran tan especial. No, vos sos un hijo de pecado, un hijo de la farracue de mi papá. ¿Sí o no? Sí, así se dice, ¿no? Hijo perupiguá, ¿no? O care. Entonces no le querían, no le amaban, no le consideraban como su hermano. Estamos entendiendo entonces una de las razones de por qué no le pondría ahí entre los que van a ser ungidos para ser rey. Entonces le sorprende ahora a Isaí que estos son todos mis hijos y no hay más, hay uno, pero no puede ser. Los hermanos mismos, ¿cómo estarían ahí? No puede ser que le elijan al bastardo, al indeseado, no puede, eso sería ya el colmo. Pero bueno, no contaban con los planes de Dios, no contaban como Dios a ese menospreciado, a ese maltratado, le iba a reivindicar grandemente. Vamos a ver más el Salmo 147. Leemos mucho los salmos porque precisamente fueron escritos por David. Salmo 147. ¿Qué tipo de persona escoge Dios para que esté en su servicio? Versículo 10. Dice, no se deleita sobre Dios, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Qué significa esto? Dios no está buscando quien tenga fuerza como el caballo, agilidad, sino está buscando quien le teme, quien pueda obedecerle. Porque Saúl era fuerte, era de buena apariencia, pero la verdad era un desobediente, era un cobarde también. Ese era Saúl. Hechos 13. También les recordó el apóstol Pablo aquí en su viaje de misionero. Hechos 13:21. Luego, cuando le está contando la historia del pueblo de Israel, pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, atiendan bien acá, hijo de Isaí, reconoce que es hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ese era el secreto que tenía David. Él era un joven que iba a hacer todo lo que Dios quería, aunque su situación y su condición era muy inútil e insignificante. Era el más menospreciado de todos. Pero él tenía el corazón de que va a hacer lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios está viendo. Salmo 69. Fíjense lo que dice este salmo, porque es muy interesante. Salmo 69, el versículo 8. Y creo que aquí ya confirmamos que había un problema con David y sus hermanos. Miren lo que dice ahí. Salmo 69, 8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Así dice o no. Soy un extraño. Ellos no me reconocen como su hermano. Le menospreciaban. Le tenían en poco. He sido un extraño para ellos. No he sido reconocido. ¿Entienden este punto? Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, Salmos 22, un salmo muy famoso. Y fíjense lo que dice ahí, donde habla de las miserias que ha
experimentado. También es un salmo profético, ¿no? Porque este salmo se le relaciona al Mesías, a Yeshua. Pero fíjense lo que dice, Salmos 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David habla así, en su desesperación. ¿Por qué está tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres Kadosh, tú eres santo. A pesar de que él está pasando mucha humillación, mucho sufrimiento, parece que Dios no me responde. Todos me menosprecian, mi familia me menosprecia, mis hermanos no me quieren. Parece que no tengo esperanza, pero yo sé que tú eres un Dios santo. Eso sí, él no discute. Está solamente sintiendo en su corazón. Dice, ¿dónde me quedé? 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Otra característica que vemos de este David, él estaba pendiente en los hombres de fe, en los hombres que han experimentado el poder de Dios. Por eso él está diciendo, hubo hombres que te clamaron, que pidieron y tú les respondiste. Yo también quiero experimentar eso. Imagínense cómo Dios está viendo su corazón. Después, 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. No solamente él era despreciado por su familia, el pueblo entero. Recuerden que Belén era un pueblito pequeño. Era 3 cuadras a la redonda. Imagínense 3 cuadras a la redonda. Todo se sabe, todo se conoce. Todos saben de dónde viene David, ¿no? O por lo menos su pasado. Por eso muchas personas le consideran como un hijo medio no deseado ahí, alejado. Y por eso creo que él se iba lejos a concentrarse y a meditar en la palabra, ya que nadie le quiere. Eso se le está confesando acá. Todo el pueblo me menosprecia. Soy oprobio los hombres. Soy la burla de todos. ¿Por qué, Señor? Todos los que me ven me escarnecen. Escarnecen quiere decir se burlan de mí. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. O sea, la gente decía, este niño, este muchacho, constantemente habla de que Dios está con él, de que Dios le va a servir, que Dios le va a ayudar. Bueno, que se encomiende al que él le sirva entonces. Ustedes están viendo que estas mismas cosas Yeshua había experimentado, ¿no? Cuando vino a morir en la cruz. Y las mismas palabras decían también los fariseos por él. Entonces se está cumpliendo en David lo que después ocurriría en su descendiente Yeshua. Bueno, esto para ver solamente las características que tenía David y de por qué creemos nosotros que no le hayan incluido a él en la reunión que Samuel convocó. Ahora creo que quedó claro, ¿no? Era hijo ilegítimo, menospreciado por el pueblo, menospreciado por todas las personas, pero alguien estaba viendo su corazón. Alguien no se fijaba en la hermosura, ni en el parecer, ni en lo valiente, sino en el que le teme a Dios. Teme a Dios y eso es lo más importante. Continuemos, versículo Samuel. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite. No, versículo 12, ¿no? Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, de ojos hermosos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. Directamente cuando le vio, era niño todavía, jovencito, ¿no? Cuando dice acá de buen parecer, en las traducciones que yo he visto, no se refleja tanto en que era lindo de apariencia, sino que era muy inocentito. No sé si me entienden, muy cara de niño, ¿no? No tenía un atractivo de guerrero, ni de hombre, ni de nada, sino era qué bonito así, muy chulina. Entonces,
Samuel habrá dicho, pero este es Mitaí Shuri. Por eso me cuenta el año de rey. Medio que le decepcionó, ¿no? Pero Dios le dijo, peaje el año de rey. Y bueno, quiere decir que Dios está preparando para su rey desde niño. Le va a instruir, le va a preparar. Ya él, en el sufrimiento, en los menosprecios que había pasado, ya Dios había obrado mucho. Pero Dios le va a dar más poder. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Imagínense la cara que habrán puesto sus hermanos. No puede ser el bastardito. Va a ser nuestro rey. Se habrán querido morir, ¿no? ¿Sí o no? Y desde aquel día en adelante el Ruach del Señor, el Espíritu, vino con gran poder sobre David. Luego Samuel se levantó y volvió a Ramá. El ungirle, el ponerle aceite significa que la voluntad de Dios está llegando a tu vida. Eso significa. El propósito y el plan de Dios está llegando a tu vida. Por eso se le derramaba el aceite. Recuerden que Moisés le había ungido, ¿no?, a Aarón para que sea sumo sacerdote de Dios. Después los sumos sacerdotes ungían también a los que iban a ser jueces. Después Samuel fue uno de los jueces más espirituales, más renombrados de Israel. Ahora él, que tiene la autoridad de Dios, le está ungiendo a David, quiere decir, le está pasando la voluntad de Dios a David. Eso quiere decir ser ungido. La palabra ungido también es Mesías o Cristo, quiere decir. Entonces él a partir de ahora es un Cristo, es un Mesías, es un ungido, es un elegido. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Entonces cuando yo fui elegido, ungido, herérea, no es para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. ¿Me entienden, no? Entonces a partir de ese momento el poder de Dios, la fuerza de Dios empezó a trabajar más fuertemente en él. Versículo 15, ¿no? 14. Y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Al revés, el otro rey que se había apartado de la voluntad de Dios, que no había aplicado el plan de Dios de hacer la voluntad de él, el Espíritu de Dios dice que se aparta de él. ¿Qué quiere decir eso? La voluntad de Dios sale de él. Este hombre ya no camina más bajo mi dirección. Y viene un espíritu malo, y cuando dice acá de parte del Señor, no es que es un espíritu del Señor, sino esto quiere decir que Dios, al sacarte su voluntad, atiendan bien esto, deja que los espíritus malos te atormenten. Así ocurre, eso es normal. Cuando vos ya no estás más en la voluntad de Dios, ¿quién empieza a trabajar en tu vida? Los espíritus malos. Porque vos estás haciendo lo contrario. La Biblia mismo dice así: escoge el bien o el mal. Yo te aconsejo que escojas el bien. Entonces, si vos rechazás el bien, ¿qué va a venir? Te va a venir el mal. Es la ley de la Torá. ¿Sí? No hay otra cosa. Vos no podés decir, yo no quiero caminar conforme a la voluntad de Dios, pero tampoco quiero hacer las cosas malas. No se puede así. No puede ser tibio. Tiene que ser frío o caliente. No puedes quedarte en tibio. Entonces acá Saúl, ya él decidió rechazar la voluntad de Dios, ya empieza espíritus malos a atormentarle. Y no se siente bien. Versículo 15. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿Cómo se daban cuenta ellos? O sea, ¿cómo pueden entender que es algo que viene de Dios? ¿Cómo podían pensar que un espíritu malo de parte de Dios? ¿O cómo sabían que era un espíritu? ¿No les da curiosidad? ¿Cómo podemos notar que alguien está siendo guiado por un espíritu malo? Nosotros siempre tenemos la mentalidad y trabaja así tu tipo endemoniado, ¿no? ¿Cómo uno puede descubrir que una persona está caminando guiado por un espíritu malo? Fácil. Empieza a contradecirle cada rato a Dios. Y empieza a hacer lo que dice en la Biblia, en el libro de Romanos, empieza a hacer cosas que no convienen. Y Dios le entrega a hacer eso. Dios le da el permiso. ¿Entiende? Entonces, al darle el permiso,
En el mundo hay montones de espíritus malos. ¿Saben ustedes? Acá están, seguro que están por ahí, ¿no? Están por ahí andando. Yo no les menciono nomás mucho para no darle mucha autoridad. Pero andan por ahí como hormiguitas. Entonces ellos están esperando que alguien se rebele contra la palabra, rechace estas cosas y ya empiezan a trabajar en su vida. Así están esperando. Entonces cuando vos decidís rechazar todas estas cosas, esto tiene poder. El apóstol Pablo decía que el evangelio, la Besorá, las promesas de Dios tienen poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Salvación de qué? Precisamente de esos espíritus malos. Para que ellos no te atormenten ni no te quebranten. Esto tiene poder. Pero cuando vos rechazas esto, se acaba ese poder. Les permite. ¿Entienden, no? Pero eso es lo que pasa con Saúl. Ahora le hablan de esto. Versículo 16. Diga pues nuestro Señor a tu siervo que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios. Y otra vez, eso de parte de Dios quiere decir que Dios permite, espíritu malo que Dios permite, porque Saúl es rebelde, eso falta completar ahí, ¿no? Él toque con su mano y tengas alivio. Ahora, ¿de dónde salió la idea de que alguien que toque una melodía o arpa va a aliviarle al rey Saúl? ¿No les parece raro eso? ¿Por qué? O ustedes suelen escuchar, muchas veces realmente la música tiene varios efectos. Cuando vos estás muy quebrantado, muy afligido y pones una música suave, te relaja, ¿no? De la misma manera, cuando vos estás muy tranquilo y pones una música endemoniada, te vuelve loco, ¿no? Así que la música tiene esos efectos, produce eso en las personas. Entonces tiene poder la música, ¿sabían ustedes? Así que no es así, no, música nomás, no, son efectos que el demonio usa para agarrar a las personas. Ahora, en este caso, la música era usada también para transmitir la voluntad de Dios a otras personas. Entonces, lo que estos siervos están diciendo, que se busque alguien que sepa tocar y sepa transmitir la voluntad de Dios, porque lo que le pasa a este rey es que se apartó de Dios. Ellos están entendiendo, ellos entienden el problema del rey. Entonces hay que buscarle a alguien pero que no le venga a dar predicaciones. Porque si le viene a predicar él, pero que mientras le cante, y tenemos que servirte, Señor, por tu palabra, vamos a... algo así, ¿no? Con la canción le vuelva a traer la voluntad de Dios a la vida de nuestro rey. Eso es lo que ellos están buscando. ¿Están entendiendo este punto, no? Y a ver a quién le encuentran. A ver justamente a quién le van a encontrar. Versículo 18, ¿no? Entonces uno de los criados respondió. 17, ¿no? Y Saúl, 17. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de sus criados respondió, y se cree que era Joab, ¿no? El sobrino el primo de David. Respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Número 1, sabe tocar. ¿Y qué dice ahí? Y es valiente y vigoroso. ¿Qué significa eso? Una persona que tiene a Dios en su vida. Eso es lo que significa esa palabra. Porque ellos lo que están necesitando no es solamente que ejecute bien el arpa, sino que también transmita la voluntad de Dios. Este hombre, yo he visto, yo le conozco, es valiente y vigoroso, porque ha visto que por defender a su oveja se enfrentó hasta con osos y con leones. Es un hombre que confía en Dios. Después que dice: hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Prudente, no habla por hablar nomás, dice las cosas en el ojo, exacto. Prudente en sus palabras. Y también, ¿qué dice ahí? El Señor está con él. Entonces ahora entienden qué es lo que están buscando. No están buscando un cantante, no están buscando a alguien que toque bien, están buscando a alguien que pueda transmitirle nuevamente al rey la voluntad de Dios. Sus criados, eso es lo que se dieron cuenta. Nuestro rey se apartó de Dios. Este hombre le va, a través de sus canciones y a través de la vida que él tiene,
le va a transmitir otra vez la voluntad de Dios al rey. Este era David. Bueno, vamos a ver algunos salmos. A ver, Salmos 43, versículo 4. Dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te alabaré, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Esto era uno de los salmos que el rey David daba. Otro, 119, perdón. Primero 119. Atiendan bien lo que David consideraba que era el cantar o el alabar. 119:7. 119:7. Dice, ¿no? Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Eso era para David, alabar a Dios. Hoy en día la gente, hay que alabar, canción de alabanza, te alabaré, pues nada que ver con la vida correcta delante de Dios. No es simplemente, algunos levantan el ministerio de alabanza, no sé si escuchaban en la iglesia, ministerio de alabanza, ¿no? ¿Qué es un ministerio de alabanza? ¿Qué es lo que tienen que hacer los ministros de alabanza? Eso, con rectitud de corazón, cuando que aprendieren tus justos juicios. La verdad, hoy en día, en la cristiandad, en el cristianismo tradicional, la música cristiana o todo lo que se ha convertido en negocio nada más. O lastimosamente, en show o en entretenimiento para los jóvenes. Los jóvenes van a la iglesia porque les gusta la música, la batería, la flauta, la guitarra, y no aprenden nada de los justos juicios de Dios, ni hacer las cosas con rectitud, pero ahí está como guitarrista, como rockero, como cantante o como lo que sea. Esto no era el rey David. Él no era simplemente un arpista, él era alguien que transmitía la voluntad de Dios con sus canciones, con su vida. ¿Están entendiendo, no? Ahora, si 138, muchos utilizan, ¿no?, el salmo, siempre salmo de David. David alababa con pandero, con arpa, con salterio. Así también tenemos que alabar. No, él alababa sirviendo a Dios, mostrando la voluntad de Dios con sus alabanzas. 138, versículo 1. Dice, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Entonces, fíjense lo que él va a cantarle a Dios. Dice, salmos, cosas sabias, cosas que den, ¿cómo se puede decir? Que fructifiquen en la vida de la persona. Ese era el cantante David. ¿Entienden? Entonces, si alguien quiere usar a David con la excusa de que hay que cantar, bueno, tiene que tener esta mentalidad. Es para espantar los espíritus diabólicos. Y se espantan los espíritus diabólicos con la palabra de Dios. Y si va acompañada de cantos, de melodías, de arpas, de instrumentos, mucho mejor. Pero hecho por un hombre que es fiel, que con su vida demuestra lo que está cantando. No sé si me entienden, ¿no? Bueno, terminemos. Falta 19, ¿no? 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito y los envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y David fue a Saúl y estuvo delante de él. Y él le amó mucho y le hizo
su paje de armas, su escudero, su servidor. O sea que al verle Saúl a David ya vio a alguien, ¿cómo se puede decir? Servicial, con esperanza, ya le agradó ya, por eso dice que le amó mucho, solamente que todavía no entendía la voluntad de Dios. Puede ser que vos a una persona a la primera impresión te caiga bien, pero increíblemente cuando vos estás viviendo con un espíritu endemoniado, el ver que esa persona avanza en lo espiritual, después te empieza a dar envidia o hasta codicia, y él le empieza a odiar a esa persona. Deja y juve. No, hay espíritu de te iba ahí. No, la hay puta hay. No, lee la Biblia, ¿no? No. Y hay espíritu de te. Ha empezado a tener esa mentalidad. Qué raro. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, porque ha hallado gracia ante mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y se sentía mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Esto era muy bueno, ¿no? Porque cuando venía el espíritu que le atormentaba a Saúl, David tocaba y se calmaba. Pero esto es un calmante. Es igual que cuando ustedes se sienten mal, como que cansado, la gente, estás en tu palabra, ¿sí o no? O alétase Biblia, te hace calmata, pero no con el propósito de encontrarse con Dios, sino de momentáneamente calmarse nomás. Eso está bien, pero no es lo que te va a curar. Una pastilla de dolor de cabeza no te va a curar si es que hay un problema grave. Tenés que encontrar la solución a ese problema. Lastimosamente, Saúl se conformaba con aspirinas, con Dolané, con Novalgina, pero eso no le quitaba su enfermedad, que era su orgullo y su desobediencia a Dios. Bueno, hasta aquí el capítulo 16. La próxima vamos a continuar con el capítulo 17. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del primer libro de Samuel. Para cualquier consulta, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.